todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Chile, el de Fernanda Maciel. Acompáñenme a ver todos los detalles. Fernanda Damaris Maciel Correa nació el 9 de mayo de 1996 en Chile, en la comuna de Independencia de Santiago de Chile. Sus padres fueron Paola Gabriela Correa Durán y Ángelo Oliver Maciel Mejías. Era una niña alegre y parlanchina. Sin embargo, a los 3 años su vida quedó marcada tras la separación de sus padres, pues era bastante apegada a Ángelo, y él era un padre amoroso, a decir de la misma Paola, quien se separó por motivos personales, pero no porque tuviera quejas de su rol como padre. Luego de la ruptura, Paola se mudó con sus 3 hijas, Fernanda, Constanza y Valentina, al barrio de Conchalí. Durante su infancia, Fernanda era bastante participativa en su colegio, y aunque le costaba concentrarse en los estudios, se las arreglaba para pasar con las notas suficientes. En esa época, a pesar de que su papá no vivía con ella, el contacto entre los dos se mantuvo, y él la visitaba cada vez que podía. Sin embargo, ella empezó a mostrar algunos cambios de conducta no favorables que Paola atribuyó a la falta de la figura paterna. La pequeña empezó a tener problemas en el colegio, y fue generando resentimientos que explotaron durante su adolescencia. Si bien Fernanda nunca fue muy aplicada en sus estudios, sus calificaciones comenzaron a bajar drásticamente, y a los 11 años se había convertido en una niña bastante problemática. Se irritaba por todo y constantemente protagonizaba peleas con sus compañeros de clase y también con sus hermanas. Se volvió una jovencita rebelde, no le hacía caso a nadie, ni siquiera a su madre, quien, desesperada por su actitud, pidió a las autoridades escolares que la ayudaran a controlarla. La solución que hallaron los consejeros escolares fue remitirla al Servicio Nacional de Menores, una institución que se encarga de corregir y reinsertar en la sociedad a adolescentes problemáticos. Durante un tiempo convivió con otros niños con dificultades de integración similares a las suyas, y otros casos todavía peores. También recibió terapias e incentivos para que volviera a ser la niña alegre que era antes, pero pese a todos los esfuerzos de los especialistas y de su familia, nada funcionó. Por el contrario, su comportamiento empeoró, ya que empezó a escaparse de casa, e incluso en varias ocasiones fue retenida por los policías por andar vagando por las calles, donde se juntaba con chicos que tenían adicciones. Poco a poco, Fernanda fue ingresando en el terrible mundo del consumo de sustancias, y todo empeoró a pasos agigantados. Prácticamente se pasaba el día durmiendo, y por las noches salía a juntarse con esas amistades que no eran del agrado de su madre, quien trataba de aconsejarla, pero su hija seguía en su vida alocada. Sus problemas la llevaron a bajar de tal manera su rendimiento escolar que tuvo que repetir el 8º año. Los profesores le recomendaron a Paola que la inscribiera en un lugar donde los jóvenes se distraían con actividades recreativas, pero esto tampoco dio resultado. Fernanda andaba por la vida llevando el día a día, como quien no tiene metas a futuro, y la situación se tornó peor luego de perder a su padre. Ángelo sufrió un accidente cerebrovascular el 2 de julio de 2012, y falleció en el Hospital San José. Para ese momento Fernanda tenía 16 años y quedó devastada. Paola declaró en una entrevista que ella desconocía qué tan cercano era el vínculo entre padre e hija, pero su importancia era tan evidente que la jovencita se tatuó el nombre de su progenitor en uno de sus dedos para recordarlo por siempre. Esa pérdida fue tan impactante que al parecer nunca logró reponerse. A duras penas terminó sus estudios de secundaria en un colegio de adultos, y luego empezó a trabajar en discotecas como anfitriona. En ese mundo conoció a personas que la alentaron a vivir rodeada de excesos y de vicios. Cada vez que la muchacha salía, Paola la observaba por la ventana para ver con quién se iba, pues aunque su hija no le contaba lo que hacía, ella intuía que andaba en malos pasos. La relación de Fernanda con su familia cambió drásticamente, llegando al punto en el que cualquier cosa que le decían terminaba en discusiones. La chica tenía una vida social muy activa, real y virtual. Se había creado 5 perfiles de Facebook,
y mostraba fascinación por las selfies. Se le veía permanentemente acompañada por amigos, conversando en la calle hasta bien entrada la madrugada. Era asidua clienta de El Manantial, un expendio de bebidas alcohólicas y también de una pastelería. En los lugares que frecuentaba llegó a relacionarse con varios chicos, pero luego de algunas relaciones fallidas su vida dio un vuelco definitivo a los 20 años. En ese momento conoció a Luis Carlos Petersen Mena, un taxista que tenía 36 años en ese momento, con quien pronto comenzó una relación amorosa. Su madre pensaba que su hija podía ver en Luis una imagen paterna, debido a que era mucho mayor que ella. Aún así no se opuso al romance y permitió que el hombre la frecuentara. Al principio ambos pensaron que eran el uno para el otro y soñaban con hacer una vida juntos, pero meses después comenzaron las peleas que poco a poco fueron deteriorando la relación. Fernanda constantemente celaba a su novio, al punto de ir a espiarlo en su trabajo e incluso en una de sus tantas crisis perdió el control y le rayó el taxi. A pesar de que la relación tenía sus altas y bajas, la pareja se quería y continuaron haciendo planes para el futuro. De hecho, ella comenzó a trabajar como mesera en el restaurante Gatsby del aeropuerto de Pudahuel, y eso le hacía ilusión porque era un empleo aparentemente más estable, acorde a sus proyectos con Luis. Cuando tenía como 3 meses en este sitio de trabajo, en septiembre de 2017, la joven se enteró de que estaba embarazada y se sintió muy feliz. Aunque sabía que era una responsabilidad grande, siguió adelante convencida que ese bebé le cambiaría la vida por completo. La noticia además fue recibida con alegría por toda la familia. Los 6 meses siguientes fueron intensos para Fernanda, pues la alegría de su embarazo representó un tropiezo en su trabajo. Cuando se enteraron de su estado, sus jefes la despidieron. Sin embargo, ella interpuso una demanda ante la Inspectoría de Trabajo, y sus empleadores optaron por ceder y recontratarla para hacer medios turnos. Su última jornada laboral en el restaurante fue el jueves 8 de febrero de 2018, según los registros de la tarjeta que utilizaba para tomar los autobuses de la línea Centro-Puerto. El 10 de febrero parecía transcurrir con total normalidad. Temprano en la mañana, la joven acudió al salón de belleza en compañía de su vecino, Rodrigo Olivares, para ponerse unas pestañas postizas. Luego el hombre la dejó cerca de su casa al mediodía. Durante las siguientes horas se paseó por su vivienda con su celular en la mano, llamando a sus hermanas, a su novio y a su amiga Tamara Reyes, preguntándoles qué estaban haciendo. La madre notó que su hija estaba inusualmente ansiosa y callada. Iba y venía con un plato de comida, lo dejaba en la cocina, lo tomaba de nuevo y estaba muy pendiente de su celular. Pero Paola no le dio mucha importancia, pues pensó que quizás era por el embarazo. Lo que nunca se imaginó era que después de ese día jamás volvería a ver a su hija. Esa tarde Fernanda se comunicó con su vecino, Felipe Andrés Rojas Lobos, un joven de 23 años a quien conocía desde que era adolescente. Ambas familias se hicieron cercanas una década atrás, cuando los Maciel se mudaron al barrio. Las madres de ambos chicos solían pasar las tardes conversando, y cuando llegaban los fines de semana, Paola era una asidua clienta de las comidas que hacía la mamá de Felipe, quien vendía pasteles durante el verano y en invierno cocinaba papas rellenas y empanadas. A lo largo de los años, Fernanda y Felipe se hicieron grandes amigos, pero con el tiempo el muchacho comenzó a desarrollar sentimientos hacia ella, los cuales no fueron correspondidos. El joven espiaba a su vecina por el muro que separaba ambas casas, e incluso le tomaba fotografías a escondidas. Poco a poco su deseo por la chica se convirtió en una obsesión que desencadenó la tragedia. Esa tarde del 10 de febrero, poco antes de las 5 de la tarde, Fernanda le había escrito un mensaje a su amigo para ver qué hacían. Ambos se asomaron al patio y acordaron verse en un rato en la bodega de telas Carpas Totomax, donde trabajaba Felipe, ubicada a unos 80 metros de sus residencias. Los administradores de dicho local se encontraban de vacaciones y le habían pedido al chico que hiciera algunas tareas, entre ellas lavar las telas y los sacos y alimentar a 2 perros llamados Benji y Frutilla. El jovencito tomó su bicicleta y se fue a la bodega, donde alrededor de las 5:20 los perros salieron a la calle. Un minuto después le mandó un mensaje a Fernanda para pedirle que no llevara a su mascota Simona, porque los perros del local le podían hacer daño. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Fernanda salió de la casa,
dejando su cartera y sus llaves, por lo que su madre pensó que no tardaría. Cuando se fue, solo le dijo que iría a casa de un amigo. Paola la observó por la ventana y la vio cruzar la calle. Llevaba un vestido strapless de color gris y su embarazo se hacía evidente. Unos minutos después se conectó por última vez en una aplicación de mensajería instantánea. Para sus contactos, ese reloj particular se detuvo a las 5:39 de aquella tarde. Ambos jóvenes se encontraron en la bodega y comenzaron a charlar mientras fumaban marihuana. Pero de pronto todo cambió. Mientras conversaban, Felipe sacó su celular y le tomó una foto a las piernas de Fernanda. Al parecer, la fotografía despertó en él todos los instintos básicos que había podido reprimir, pero esa vez lo convirtieron en un ser no pensante y totalmente agresivo. Cuando la chica le dijo que se iría, el joven se desesperó, porque sintió que ese era el momento perfecto para estar con ella. Fue entonces cuando la tomó por la fuerza por el cuello y la arrastró hacia el interior de la bodega. Allí, con unas telas, apretó tan fuerte su garganta que la muchacha se desvaneció. Aprovechando que Fernanda estaba inconsciente, Felipe mantuvo relaciones sexuales no consentidas con ella. Cuando terminó, la amarró, la envolvió en unas telas y metió el cuerpo en unos sacos. Luego se dirigió al fondo de la bodega, donde había un agujero listo de unos 70 centímetros de profundidad, el cual supuestamente había hecho para botar unos escombros, pero decidió enterrar allí a su amiga, quien presuntamente aún estaba con vida. Tras cometer todos esos graves delitos, salió de la bodega a las 7:33 de la noche hacia su casa, donde dejó su bicicleta y regresó caminando al local minutos después. Mientras transcurrían las horas, la madre de Fernanda comenzó a preocuparse al ver que no regresaba. La llamó varias veces a su celular, pero no hubo respuestas. Su corazón le decía que algo malo le había pasado a su hija y que no la volvería a ver nunca más, y su intuición de madre no se equivocaba. Con ese horrible presentimiento fue junto a su yerno Luis a la comisaría de Conchalí a poner una denuncia sobre la desaparición de la joven. Al día siguiente, la Fiscalía Centro Norte emitió un boletín para iniciar la búsqueda. A través de las redes sociales se publicaron imágenes de Fernanda, a quien sus familiares describieron como una joven de tez blanca, cabello rubio con negro, varios tatuajes y añadieron que la última vez que la vieron llevaba puesto un vestido gris y unas zapatillas blancas. Mientras los cuerpos policiales trataban de dar con su paradero, Felipe se encargaba de no dejar evidencia de sus terribles acciones. Primero compró cal y cemento en una de las ferreterías cercanas, y luego fue a la bodega, donde roció el cadáver de la chica con cal para disimular los olores, y seguidamente selló con el cemento la improvisada tumba. Posteriormente, para despistar, fue a casa de la chica para preguntar por ella. Asimismo, formateó el celular de Fernanda, y lo vendió en 50,000 pesos chilenos, poco más de $60, en una feria popular llena de ventorrillos callejeros conocida como la Persa de Zapadores. Cuando apenas estaba comenzando la investigación, los detectives de los carabineros descubrieron una primera pista a través de las cámaras de seguridad cercanas a la casa de la chica, en las cuales fue captada caminando en dirección a la intersección de las calles Yaima con Puntiagudo, en la comuna de Conchalí. Si bien en las imágenes se veía su salida de la residencia, no captaron hacia dónde se dirigió exactamente. Esta era la última imagen de ella. Basados en esto, los policías creían que Fernanda no podía estar muy lejos. Sus familiares se movilizaron y la buscaron por todos los alrededores. Además, recorrieron hospitales e incluso fueron a la morgue, pero nada dio resultado. Pensaron que Fernanda pudo haber ido a la bodega de Felipe, y pese a que pidieron que fuera revisada, esto no se hizo en un primer momento. Pocos días después de que se realizara la denuncia de su desaparición, su caso se convirtió en parte regular de la conversación pública chilena. La búsqueda fue cubierta por los medios de comunicación prácticamente en directo. El caso concentró el interés público desde un inicio, y no se centró precisamente en Felipe. Tras analizar los videos de varias cámaras los días previos a la desaparición, los agentes se percataron de que la joven había tomado el mismo taxi en varias ocasiones. Algunas de sus amistades mencionaron a los oficiales que ella les había contado que el conductor le había pedido su número y la acosaba. Los investigadores dieron con el taxista, quien en medio del interrogatorio mencionó que Fernanda había tomado el servicio como cualquier otro cliente. Relató que en una oportunidad la llevó hasta el hospital, porque ella le dijo que tenía dolores, y fue la muchacha quien le pidió su número, para avisarle que pasara a recogerla luego de salir del centro de salud. Dijo que luego de varias horas la chica lo llamó,
él la llevó a su residencia en la comuna y después de eso no tuvo más contacto con ella. Sin embargo, una amiga de Fernanda desmintió esta versión, mostrándole a los detectives los mensajes que ella le había enviado, en los que le contaba que el sujeto era muy insistente e incluso se ofreció en darle ropa para su bebé. Los oficiales nuevamente citaron al sujeto, quien dijo que había mentido porque estaba casado y no quería meterse en problemas. En esa oportunidad admitió que conocía a la chica desde 2015, cuando ella solicitó un servicio de taxi al salir de una discoteca en Plaza Norte. Supuestamente en esa oportunidad ella le dio su número, y a partir de entonces cada semana le marcaba para un viaje. Comentó que para finales de 2017 dejó de tener contacto con Fernanda porque perdió su número, pero unos meses después se la volvió a encontrar al salir de un banco y ahí intercambiaron números otra vez. Detalló que el último traslado que le hizo fue días antes de que desapareciera, cuando la llevó a casa de Luis, su pareja, pero no se bajó del auto, pues solo había ido a espiarlo. Después de eso no tuvo más contacto con ella hasta que le notificaron que la policía lo estaba buscando. Tras su declaración, las autoridades inspeccionaron su vehículo, pero no encontraron ningún indicio que lo relacionara con la ausencia de Fernanda. Tras descartar a ese posible sospechoso, fue necesario iniciar una nueva búsqueda, y fue entonces cuando los cuerpos policiales se centraron en el entorno de la joven. Entrevistaron a varios compañeros de trabajo de la chica, y descubrieron que sus relaciones laborales con los jefes y sus pares no eran las mejores. Una supervisora la calificó como una empleada impulsiva, con problemas para aceptar jerarquías y reglas, que solía ser muy exigente en cuanto a sus derechos e incumplida con sus deberes. Tenía conflictos con otros empleados por temas de propinas y solía llegar tarde a sus turnos. Un compañero, que era algo más cercano a Fernanda, mencionó que la joven siempre se retiraba sola y nunca vio que nadie la fuera a buscar. Tras descartar que su desaparición tuviera algo que ver con su entorno laboral, las sospechas recayeron en la pareja de la muchacha, pues según el testimonio de una de las amigas de Fernanda, días antes de su desaparición había tenido una fuerte discusión con Luis y le confió que el hombre la maltrataba. Como consecuencia de esos señalamientos, Luis fue citado por los oficiales, a quienes les confirmó que efectivamente había tenido algunos conflictos con la joven, como los podía tener cualquier pareja, pero aseguró que nunca le había puesto una mano encima. Agregó que la amaba y que estaban felices e ilusionados con el futuro nacimiento de su bebé. Tras rendir su testimonio, los investigadores verificaron la coartada del único presunto sospechoso que tenían para ese momento, la cual confirmaba que Luis estaba en otro lugar en el momento en que su novia desapareció. La familia de Fernanda quería respuestas y decidieron indagar por su cuenta, ante la lentitud con la que el Servicio de Encargo de Personas y Vehículos de Carabineros realizaba las investigaciones. Fue así como los allegados de la joven lograron recolectar imágenes de las cámaras de seguridad de otras casas aledañas, en las cuales se dieron cuenta que no se veía a la chica seguir el recorrido por la calle Laima, sino que desaparecía cerca de la bodega en la que trabajaba Felipe. Fue entonces cuando la policía interrogó al joven, quien en medio de la entrevista mencionó que ese día había invitado a su amiga a platicar un rato, pero que ella nunca llegó. Incluso le mostró a los oficiales un supuesto mensaje que él le había enviado, donde decía que la esperaba un rato más, pero supuestamente ella nunca llegó. Dijo que salió de su casa a comprar papelillos para fumar marihuana, y como había consumido durante toda la noche, no recordaba más detalles de lo sucedido. Felipe señaló a los oficiales que era amigo de Fernanda desde hacía 10 años, cuando ella y su familia llegaron a vivir a la comuna, pero en algún momento dejaron de hablarse y recientemente se habían vuelto a contactar. Pidió a las autoridades que no lo involucraran con la desaparición de la joven, porque eso podría causar que lo despidieran de su trabajo en la bodega, donde solo se dedicaba a cuidar a los perros. Los agentes le pidieron que los dejara inspeccionar el lugar y el chico accedió sin problemas, pero en esa primera inspección no hallaron nada. También se quedaron con el celular de Felipe, pero tardaron varios meses en solicitar el levantamiento de los registros telefónicos. Aunque todo parecía encajar en el relato del joven, los carabineros continuaron investigando a Felipe, pues sentían que escondía algo. La familia interpretó ese seguimiento como acoso y en consecuencia el 6 de marzo interpusieron un recurso de protección contra ese cuerpo de seguridad. Esta acción judicial motivó a que la Fiscalía entregara el caso a la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones de Chile,
conocida por las siglas PDI, que criticó duramente el trabajo hecho por sus compañeros de carabineros. Una vez se hizo cargo del caso, la PDI trabajó 8 hipótesis en torno a la desaparición de la joven de 21 años. La primera fue abandono voluntario. También se habló de secuestro, muerte natural, muerte accidental, conducta autodestructiva y participación de terceros, que podía implicar un móvil pasional o ligado al narcotráfico. Aparte, había otra sospecha que se asociaba a la figura de Felipe. Muchos especularon que probablemente se había ido con un amante, dada la relación conflictiva que tenía con Luis. Esa hipótesis surgió luego de que un matrimonio afirmó que había visto a la muchacha en Bariloche, Argentina. Según la pareja, ella había cambiado su apariencia física y hacía malabares en un semáforo de la localidad, e incluso se veía que era inexperta en lo que hacía, por lo que dedujeron que pudo haber escapado de su hogar. Con esta información, y a pesar de no creer que su hija había escapado sin llevarse sus pertenencias, Paola viajó hasta Argentina, albergando la esperanza de encontrarla, pero todo resultó ser una pista falsa. Al descartarse esa nueva pista, surgió otra que parecía mucho más fuerte, en la cual se relacionaba a Fernanda con Alexander Ayurzón y su pareja a María Araya, quienes tenían antecedentes por diferentes delitos, incluido el tráfico de sustancias ilícitas. Algunos testigos aseguraron que la vieron reunirse con ambos un día antes de su desaparición, y supuestamente el sujeto le dio a guardar un paquete de presunta mercancía, por lo que era posible que estuviera involucrada en algo ilegal, pero esa hipótesis no llevó a ningún resultado. Otra línea de investigación se centró en la posibilidad de que la joven tuviera nexos con una red de narcotraficantes llamada Los Flores, liderada por Maximiliano Joel Cuevas Flores, a quienes, según un reportaje emitido por Chilevisión, Fernanda conoció cuando tenía 12 años y estaba recluida en un centro perteneciente al programa del Servicio Nacional de Menores. Al parecer ambos tuvieron un amorío que terminó, pero siguieron en contacto, y eso le molestaba demasiado a Francesca Orellana, la pareja de Joel, que tuvo un problema con Fernanda a principios de enero de 2017, y presuntamente la amenazó con hacerle daño si seguía hablando con su compañero de vida. Tanto Joel como Francesca fueron detenidos en medio de un intenso operativo, pero la policía descubrió que la mujer no tenía ni idea de que su pareja aún mantenía contacto con Fernanda por las redes sociales, y tampoco sabía que estaba embarazada. Todas las hipótesis manejadas fueron descartadas por los investigadores, que se encontraban en un callejón sin salida. En mayo, cuando se habían cumplido 100 días de la desaparición de Fernanda, no había grandes avances en la investigación. Nadie se explicaba dónde podía estar la joven, que para ese momento ya tendría que haber dado a luz a su bebé, de quien se sabía era una niña, y a quien Fernanda y Luis habían pensado llamar Josefina, y eso era lo que más le preocupaba a la familia, que aún tenía la esperanza de encontrarla con vida. El desarrollo de la investigación no solo despertó una lucha de los canales de televisión por emitir el testimonio más exclusivo y las imágenes más impactantes. Además de la llamada lucha del rating, en los cuarteles de Carabineros y la PDI también se inició una batalla silenciosa sobre quién daba con la pista clave en la causa que permitiera a la fiscalía detener a algún sospechoso, ya que todo indicaba que era Felipe, pues habían logrado obtener los registros telefónicos que situaban al chico con Fernanda el día de la desaparición. Para agosto de ese año, la PDI hizo llegar un informe a la fiscal Patricia Varas, en el que sugirieron cambiar la calidad de testigo de Felipe a imputado por el delito de obstrucción a la justicia, debido a que, a juicio de la suboficial investigadora, el chico mintió, ocultó información y en reiteradas entrevistas entró en contradicciones en sus declaraciones. Según la tesis planteada por los investigadores, había ocurrido algo en esa bodega que pudo originar la desaparición de Fernanda. Para ese momento ya se habían realizado 5 inspecciones en el lugar, sin obtener ningún resultado. 2 meses después, en octubre, el Instituto de Criminología, conocido como INSCRIM, de la PDI envió a la Fiscalía Centro Norte un escrito, en el que hicieron un perfil de Fernanda y analizaron la carpeta investigativa o expediente del caso. Para el comisario Felipe Parada, de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI,
estaba más que claro que Felipe era un sujeto principal de interés, no solo porque desde un principio se había mostrado como un testigo escurridizo, que en sus primeras declaraciones negó haberse reunido con Fernanda en la casa bodega el día de su desaparición, sino porque además tenían el análisis de las cámaras de seguridad de las calles aledañas, que capturaron cada uno de sus movimientos entre los días 10 y 13 de febrero, los cuales no concordaban con sus declaraciones. Sin embargo, el problema era que sin tener un cuerpo y tampoco testigos, era imposible llevar al sujeto ante los tribunales. Analizando los pros y los contras, prefirieron mantenerlo como testigo, para que no tuviera derecho a guardar silencio que sí tenían los imputados. Aunque Felipe continuaba siendo el principal sospechoso, cuando había transcurrido casi un año de la desaparición de Fernanda, los detectives descubrieron una discrepancia en las horas en que Luis, el novio de la joven, dijo haberse enterado de su desaparición, y las que se reflejaban en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad cercanas a la residencia. Esta pequeña y casi imperceptible contradicción comenzó a mermar poco a poco la confianza en el hombre, que llevaba todo ese tiempo exigiendo a las autoridades que su prometida fuera encontrada. A partir de esa sospecha, el hombre estuvo sometido durante un tiempo a fuertes críticas, a pesar de que acudía constantemente a los canales de televisión para dar su versión y mantener su inocencia. Muchos lo consideraban sospechoso. Por si fuera poco, comenzaron a circular informaciones que sembraron dudas sobre la paternidad del hijo de Fernanda. La opinión pública comenzó a preguntarse si tras esta fachada de hombre amoroso y entregado, tal vez se escondía la persona que habían buscado por meses. La policía realizó varios allanamientos en su casa, pero no encontraron nada que lo vinculara con la desaparición de su pareja. Mientras Luis era acorralado por todos, surgió otra nueva pista que inculpaba a Felipe. Pese a que la fiscalía había solicitado a principios de la investigación que se realizara un registro de las ferreterías cercanas a la comuna de Conchalí para verificar los movimientos del chico, no fue sino hasta enero de 2019, cuando dos detectives acudieron a la ferretería El Dato en Independencia, donde su dueño, Manuel Sandoval, les facilitó los registros de ventas. Al revisarlos, los policías encontraron la compra de un saco de cemento de 25 kilos hecha por Felipe. La hora de la transacción eran las 9:21 de la mañana y coincidía con el periodo en el que el sujeto estuvo fuera de la casa bodega. Tras esa primera compra, regresó a la propiedad a las 10:17 de la mañana. Se quedó adentro un largo rato, mucho más de su permanencia habitual, que solía ser de 2 horas, y salió a las 12:58 de la tarde. En el mismo registro de la ferretería, la PDI detectó que a las 2:44 de la tarde, el joven compró un costal de 25 kilos de mortero de piso, un fluido que contiene una mezcla de varios materiales que se utilizan para nivelar pisos. Apenas 10 minutos después volvió con un costal a la bodega de telas. En marzo de ese año, la sociedad entera se movilizó a la comuna de Huechuraba en Santiago, tras correr la noticia sobre el descubrimiento de unos restos humanos, los cuales se pensaron podrían ser de Fernanda, pero no se trataba de la chica. En abril de 2019, la PDI emitió otro informe, en el cual insistía en la necesidad de indagar a Felipe como imputado, lo cual se concretó 2 meses después. Según las autoridades, la clave para su arresto fue la declaración de una expareja del sospechoso, una joven de iniciales NHZ. De acuerdo con la declaración de la testigo, Felipe le dijo que esa tarde le había contado a Fernanda que su exmujer lo estaba extorsionando por una denuncia de violencia doméstica, y entonces su amiga lo amenazó y le pidió que le pagara por su silencio. Fue en ese momento que, al sentirse decepcionado por su actitud, empujó a Fernanda, y ella resbaló y se golpeó la cabeza. Al caer al suelo comenzó a convulsionar y posteriormente, cuando él trató de levantarla, ya había perdido la vida. Le dijo que estaba muy drogado y no sabía qué hacer, y fue cuando decidió envolver el cuerpo por unas telas y lo enterró en el patio. Posteriormente, según la declaración de la expareja, Felipe había tomado el celular de Fernanda, lo había formateado y lo vendió en una feria. Según la testigo, el sujeto le hizo la confesión justo cuando ambos veían un programa de televisión que abordaba el caso de la desaparición, y advirtió que tras la confesión el joven lloró.
y luego lo encontró desnudo en el baño con la mirada perdida bajo la ducha. Durante su testimonio, la chica aportó más datos de dónde podían hallar el cuerpo en la bodega. Tras escuchar las declaraciones de la mujer, el abogado asesor de la Fiscalía, Luciano Jutín, revisó un set de fotografías de la mencionada bodega de telas, que estaban en una sala reservada para el equipo investigador, cuyas paredes estaban empapeladas de mapas relacionales y fotos, además de pizarras llenas de diligencias cumplidas y pericias pendientes. El detective fijó la mirada en unos puntos estratégicos donde no habían buscado anteriormente. Uno de ellos estaba en el muro divisor, ubicado al costado norte del patio bajo una pila de escombros. El equipo acordó revisar exhaustivamente ese y otros lugares de la propiedad. Fue así como el 24 de junio de 2019, la Fiscalía volvió a desplegar equipos de expertos en el interior de la casa bodega, una vez conseguida la autorización voluntaria del arrendatario. Esa fue la sexta entrada de los efectivos al lugar desde que se había conocido la desaparición de Fernanda. Después de casi 3 horas de trabajo, en las que sacaron montones de basura escondida bajo tierra, se revisó aquel rincón del muro. Estaba apenas a 5 centímetros de una excavación anterior. Casi a las 6 de la tarde apareció un fragmento sólido bajo el suelo, que medía 120 por 50 centímetros. Una vez removida la losa a poco menos de 1 metro más abajo, se visualizó un polvo blanco mezclado con tierra, que tras ser sacudida dejó a la vista una zapatilla blanca talla 35. El cadáver de Fernanda fue encontrado en posición fetal, casi momificado por reacción a la cal, envuelto en 2 trozos de tela blanca. Fue reconocido por sus familiares por la foto de un tatuaje de colibrí sobre el omóplato izquierdo, un par de aros amarillos y finalmente por sus huellas dactilares, aún bien conservadas pese al tiempo transcurrido. Tras hallar el cuerpo de la joven muchacha, Felipe fue detenido esa misma noche en el centro comercial Dos Caracoles de Providencia. Las cámaras de televisión que captaron el momento lo mostraron sereno, subiéndose a la patrulla sin oponer resistencia. Lo acompañaba su hermano Francisco, quien le avisó de la orden de detención y de los 2 efectivos de carabineros que habían llegado a buscarlo a Conchalí. Fue enviado a la cárcel de alta seguridad, mientras la Fiscalía pidió 2 días de ampliación de su detención, ya que faltaba el resultado de los análisis forenses del Servicio Médico Legal, que a juicio de la fiscal Macarena Cañas no eran una pericia sencilla, debido al tiempo que había transcurrido desde el fallecimiento. Además, los forenses necesitaban realizar otras diligencias para acreditar la autoría del sospechoso. Entre esas acciones, una de las principales era verificar si la ropa que había sido incautada en el domicilio de Felipe correspondía a la vestimenta que lucía Fernanda en las diferentes imágenes captadas por las cámaras de video el día de los hechos. La abogada del Ministerio Público agregó que en la losa de cemento de la bodega de telas hallaron una huella de calzado que querían comparar con los zapatos del detenido. En tal sentido, el médico forense Carlos Gutiérrez detalló que con las evidencias buscarían llegar a la verdad de lo ocurrido, para poder demostrar científicamente la culpabilidad de Felipe en los hechos que llevaron a que Fernanda perdiera la vida de forma violenta. El buen estado del cuerpo permitió que el Servicio Médico Legal estableciera que Fernanda había perdido la vida porque le habían puesto un lazo alrededor del cuello. Transcurrido el lapso solicitado por la Fiscalía, y una vez obtenida toda la evidencia que relacionaba a Felipe con los fatídicos hechos, fue formalizado ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de homicidio calificado, aborto e inhumación ilegal. En tanto, el defensor público de Felipe, Juan Martínez, mantuvo que su cliente era inocente. En julio de ese mismo año, una prueba de ADN confirmó que la niña que esperaba a Fernanda era de Luis, su pareja. El procedimiento para determinar la paternidad se realizó para que el hombre pudiera participar como querellante en el proceso legal que se iba a desarrollar en contra de Felipe. 6 meses después, en enero de 2020, luego de realizar todos los exámenes y pericias correspondientes, el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de Fernanda a sus familiares, quienes finalmente pudieron darle el último adiós. La muchacha tuvo un multitudinario funeral,
el cual partió desde su casa hasta el cementerio católico, ubicado en Recoleta. A la salida del cortejo, los dolientes lanzaron globos al aire como muestra de cariño. Posteriormente, la caravana cruzó varias comunas, hasta llegar a la Pérgola de las Flores, donde un grupo de trabajadores llenó de pétalos la carroza que transportaba el cuerpo, y un grupo de mujeres realizó un espectáculo. A ellas, la madre de Fernanda las abrazó y les agradeció. Finalmente se realizó una misa privada para la familia, y posteriormente los restos de la joven fueron cremados. Al concluir el acto, los presentes exigieron a gritos justicia. Luis agradeció a los medios de comunicación por su labor y por el apoyo durante todo el proceso para encontrar a Fernanda y a su hija. Además, pidió perdón a los familiares de la chica, pues meses después de haber iniciado la búsqueda, él había cometido un error, alejándose un tiempo porque estaba agotado y colapsado. Darle todo mi apoyo a la señora Paola, que es mi mejor. La suegra, me saqué un sombrero con mi suegra, con mis cuñadas. No tengo palabras. Yo cometí un error, pero soy persona. Todo lo equivocamos. Yo me alejé de ella un tiempo, porque yo ya estaba agotado, estaba colapsado. Pero siempre voy a estar con ellos hasta el final, solamente que estaba mal y necesitaba darme un tiempo para mí. Lo único que les pido disculpas a toda la gente. La hermana de Fernanda, Valentina, también dirigió unas palabras de agradecimiento a todas las personas que los habían apoyado durante los actos fúnebres. Quiero agradecer también a toda la gente que nos acompañó durante las 2 noches, que de verdad fue tanta gente que hubo un momento que no pudimos compartir con cada una de las personas, pero agradezco a que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en este momento. También estuvo presente en el funeral la diputada Carla Cayola, no solo para mostrar su apoyo a la familia, sino también para anunciar ante los medios de comunicación que conformaría una comisión que investigaría las instituciones policiales que incumplieron su deber en cada uno de los procedimientos que se realizaron durante las pesquisas del caso. Señaló que no solo buscarían justicia por Fernanda y su pequeña, sino también por las miles de mujeres que aún permanecen desaparecidas. En los días siguientes, la policía realizó la reconstrucción del crimen. Durante la pericia, amigos y familiares de Fernanda, así como agrupaciones feministas, realizaron una protesta, luego de conocer en detalle lo que había sucedido con la chica. Según familiares de Fernanda, Felipe no solo había abusado sexualmente de ella cuando estuvo inconsciente, sino que además la había enterrado viva, lo que generó el fallecimiento de ella y su bebé, por lo que exigieron justicia. Sin embargo, tuvieron que esperar casi 4 años para ver al culpable recibir su castigo. Estando en prisión preventiva mientras esperaba ser juzgado, Felipe intentó en una ocasión quitarse la vida dentro de su celda con sus sábanas. También se sometió a una huelga de hambre, en la cual solo ingería líquidos, alegando supuestos tratos crueles por parte de algunos custodios del penal. Sus abogados solicitaron que fuera liberado y argumentaron que su vida corría peligro, pero la medida cautelar de prisión preventiva se mantuvo. Durante casi 2 años se mantuvo en silencio, hasta que el 21 de diciembre de 2020 finalmente confesó su culpabilidad y reveló escabrosos detalles en la forma en la cual despojó de la vida a Fernanda. Según lo revelado por el programa de televisión Mucho Gusto, Felipe aseguró que luego del crimen no dormía bien y tampoco podía tener intimidad con su novia en ese momento, pues le volvían siempre los recuerdos de todo lo ocurrido. Pero paradójicamente el mismo sujeto dijo que recordaba pocos detalles de ese día. En mayo de 2022, la abogada del acusado renunció a seguir defendiéndolo, lo que retrasó el juicio, el cual finalmente comenzó el 6 de marzo de 2023, en el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago. Previo a la audiencia, Luis, la pareja de Fernanda, pidió a la corte cadena perpetua para el sujeto, no solamente por quitarle la vida a su novia, sino también a su hija, a quien le negó el derecho a nacer. Por su parte, en su declaración en el estrado, Paula, la madre de Fernanda, encaró a Felipe, recordándole que ella era su amiga, y no entendía por qué le había quitado la vida de esa manera tan cruel. Durante el debate, la jefa de la Fiscalía de Género y Violencia Intrafamiliar, Patricia Varas, y su similar, Ulises Berrios, destacaron las múltiples ventajas que tuvo el imputado,
puesto que aprovechó la relación de confianza, la superioridad de su fuerza, el estado de gravidez y la contextura física de Fernanda para atacarla violentamente, transgredirla y luego quitarle la vida. La acusación expuso que Felipe tenía pleno conocimiento de que la joven estaba embarazada, y aún así la sometió a todos esos tratos crueles, y luego se deshizo del cuerpo para ocultar las evidencias. Además, con ánimo de lucro, procedió a apropiarse del celular de Fernanda, y posteriormente lo vendió en un mercado, como ya sabemos, el mismo día de los hechos. Durante el juicio oral, que se extendió por 4 semanas, la Fiscalía presentó pruebas, documentos, 58 testigos y 41 peritos, en busca de obtener la pena solicitada del presidio perpetuo calificado para el acusado. Por otro lado, la defensa de Felipe, a cargo de la abogada Jacqueline Sturbin, solicitó la nulidad del juicio, alegando que nunca se había respetado el debido proceso en defensa de los derechos del único imputado, quien había brindado declaraciones sin la presencia de su abogado, y en todo momento prestó colaboración en el proceso. En tal sentido, el abogado querellante Andrés Delgado, quien representaba a Luis, calificó las declaraciones de la defensa como uno de los actos más despreciables de la historia legal reciente, y negó la presunta colaboración de Felipe en la investigación. Asimismo, el abogado de la familia de Fernanda, Pedro Díaz, afirmó que el acusado siempre tuvo una actitud hostil durante el desarrollo del caso. En la jornada previa al veredicto, Felipe hizo uso de su derecho a declarar para pedir disculpas a los familiares de Fernanda, advirtiendo que sabía que no había forma de reparar el daño que les había causado. El 11 de abril, en un fallo unánime, los 3 jueces declararon a Felipe Rojas Lobos, de 28 años, culpable por los delitos de abuso con homicidio y aborto. Los cargos por inhumación ilegal y hurto no fueron considerados. Tras escuchar el veredicto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte reiteró su petición para que se le impusiera la pena más alta en la legislación chilena. Al salir del tribunal, la madre de Fernanda se mostró conforme con el veredicto y aseguró ante los medios que sentía que se estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a su hija de obtener justicia, y que su corazón estaba tranquilo, porque finalmente su hija y su nieta descansarían en paz. Consultada sobre las disculpas de Felipe, lo calificó como un desgraciado, y dijo que ni siquiera él mismo se creía lo que dijo. A su juicio, era una persona que no sentía empatía por nadie, y no creía que estuviera arrepentido de lo que hizo. Días después, el 25 de abril, la sala del Tribunal de Primera Instancia, presidida por el juez Raúl Díaz Manosalva e integrada por los magistrados Gloria Canales Abarca y Eduardo Gallardo Frías, impuso al condenado la pena de presidio perpetuo calificado. En el sistema penal chileno, dicha condena implica que Felipe no puede acceder a beneficios carcelarios como una rebaja en la pena, sin antes cumplir los 40 años en la cárcel. Según el veredicto condenatorio, el delito perpetrado por el sentenciado no solo lesionó bienes jurídicos de la vida y la libertad sexual, sino que truncó y frustró un proyecto de vida y familiar de una mujer joven que se aprestaba a gestar una hija, que ya tenía plena viabilidad para nacer y vivir. Se ponderó el agravante de alevosía para establecer la pena, considerando que Felipe actuó sobre seguro y a traición. En cambio, se desestimó considerar como atenuantes la irreprochable conducta anterior del condenado y la colaboración que prestó al reconocer los hechos en la reconstrucción de la escena, pues su supuesta ayuda fue calificada de errática por los jueces. En la sentencia, los magistrados se refirieron a las dificultades del caso y a la serie de conjeturas que en un comienzo se hicieron a través de los medios, señalando que su influencia fue de tal magnitud que incluso pudieron en un principio permear la investigación acerca de lo ocurrido con Fernanda y su vida. Estas acciones agravaron, según el tribunal, la violencia de la cual fue víctima la joven. Los familiares de Fernanda, así como las autoridades que llevaron a cabo la investigación, se sintieron complacidos con la condena, pues finalmente se había logrado hacer justicia. El 19 de junio, la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de nulidad que había presentado la defensa y ratificó la condena en contra de Felipe.
El crimen de Fernanda se convirtió en uno de los casos policiales más trágicos de la historia de Chile, pues su desaparición generó abundantes versiones, e incluso muchos psíquicos aseguraron haber tenido visiones de la joven y su paradero, que no hicieron otra cosa más que confundir a la investigación. Pese a que el caso ya fue cerrado y el responsable estará encerrado durante al menos 40 años, probablemente nunca se sepa con exactitud qué ocurrió en esa bodega el 10 de febrero de 2018 en Conchalí, y lo que destruyó a una familia para siempre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Fernanda es un caso del cual se habló mucho en su momento, también cuando se dio la condena, es un caso del cual ya habíamos hablado acá, pero cuando lo hicimos pues no se había resuelto. Se hizo un primer video cuando ella aún estaba desaparecida, y luego cuando ya se descubrió su cuerpo, y al final pues terminamos dándole seguimiento con esto, con la sentencia, con una persona en la cárcel que fue quien le quitó la vida a la joven, un amigo de muchos años y una persona que, si bien estuvo en vista de los investigadores, en los medios, en las hipótesis principales, realmente se hablaba poco de él. Siempre se habló más de la pareja de Fernanda, de que si había un taxista, de muchas otras hipótesis, pero al final todo quedó corroborado. Fue Felipe quien le quitó la vida a la joven y también a su hija, que ya estaba por nacer. Un caso realmente lamentable, se perdieron 2 vidas, pero al final se hizo justicia y la familia de Fernanda puede seguir adelante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Si mi contenido les parece interesante y de calidad, también me pueden seguir en mis otras redes sociales. Aparezco en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como LesmaUR, al igual que aquí en mi canal. Allí subo contenido todos los días de esta misma temática, casos diferentes, con un guión diferente, una edición diferente, adaptada siempre al formato de cada red social. Así que les repito, si les parece mi contenido interesante, pueden ir allí a esas redes a seguirme, porque van a tener información todos los días. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.